Vitalik Buterin, fundador de Ethereum y siendo ciudadano ruso-canadiense, quiso trabajar de pasante en Ripple en el 2013, pero el gobierno no le dio visa para trabajar en Estados Unidos. El resto de la historia ya todos la conocemos. Recientemente, durante la visita de Brad Garlinghouse a Japón, se reveló en una charla con David Schwartz que Vitalik podría haber sido parte de Ripple. Se rumorea que tomó prestadas algunas ideas de esta plataforma para dar vida a Ethereum. De hecho, Vitalik había estado investigando muy a fondo sobre Ripple y escribió un artículo en Bitcoin Magazine a principios del 2013 sobre cómo comenzar a utilizar esta innovadora tecnología. Este es el párrafo final de su artículo. Es de esperar que pronto más comerciantes empiezan a aceptar Ripple como medio de pago. E incluso antes de que eso ocurra, siempre existe la opción de comprar bienes o mano de obra en ventanilla en la página de ripple.com, forum o reddit.com. Por ahora, buena suerte explorando lo último y lo mejor que la criptovisa puede ofrecer. Eso fue lo que él escribió en ese mensaje. En este video vamos a desentrañar los misterios de uno de los personajes más fascinantes del mundo cripto y su relación de amor y odio con Ripple. Sé que muchos están entusiasmados con lo que se ha construido en Ethereum y es innegable que tiene ventajas en ciertos desarrollos sobre XRP Ledger. Sin embargo, hay quienes critican lo que Vitalik ha hecho y lo que Ethereum representa. También hay aspectos en los que XRP Ledger supera por nocaut a Ethereum. Y esto es parte de lo que hace esta historia tan cautivadora. La confrontación entre estas comunidades es muy intensa y quiero explorarla a fondo. ¿Qué secretos ocultan realmente estas dos criptomonedas? ¿Por qué hay un aparente favoritismo de los reguladores hacia Ether? A medida que profundicemos, revelaremos no solo sus diferencias y similitudes, sino también los enigmas que podrían definir el futuro del dinero digital. Te prometo que al final de este video tendrás una comprensión clara de lo que está en juego, lo que te permitirá tomar decisiones mucho más informadas. Así que si estás listo para descubrir los secretos detrás de estos dos titanes del universo cripto, quédate conmigo hasta el final del video. Comencemos nuestro viaje al pasado. En 2012 nació Ripple con una misión muy audaz: revolucionar los pagos entre instituciones financieras. Fundado por Jed McCaleb y Chris Larsen, se unieron a Ryan Fugger, quien había estado desarrollando la idea desde el 2004. En esa misma época, Vitalik Buterin trabajó en un proyecto en Israel llamado Mastercoins, donde aprendió sobre contratos inteligentes. En el 2013, no pudo unirse a Ripple, como ya les dije. Les comparto dos mensajes divertidos de David Schwartz y de Justin Sun al respecto. Primero, Justin Sun, fundador de la red de Tron, le respondió a Vitalik en x.com sobre un mensaje que Vitalik había puesto. Cuando descubrí estos hechos de Just Moon o de Stephen Thomas, creador de Interledger, a finales del 2013 y principios del 2014, si ambos hubiéramos estado en Ripple, estoy seguro de que habríamos sido amigos, ya que habríamos sido los únicos dos millennials allá. Lamentablemente, el mensaje original fue borrado, pero quedó evidencia de esta conversación. Y por otro lado, David Schwartz, director de tecnología de Ripple, también comentó: eso todavía me entristece. Piensa en las grandes cosas que podrías haber conseguido. Quizás puedes volver a presentarte. Siempre buscamos buenos becarios. Eso es un excelente chiste para suavizar la situación. En el 2015, Vitalik Buterin dio vida a Ethereum con el sueño de crear un mundo donde los contratos inteligentes o smart contracts y las aplicaciones descentralizadas dApps pudieran florecer. Ambos proyectos surgieron de la necesidad de transformar el sistema financiero, pero desde perspectivas únicas y apasionantes. Ahora, hablemos de sus objetivos. Por ejemplo, Ethereum es un sistema o un ecosistema vibrante donde los desarrolladores pueden construir dApps y contratos inteligentes. Su esencia radica en la descentralización y la comunidad, un lugar donde cada voz cuenta. Ethereum utiliza contratos inteligentes que se ejecutan en su blockchain y aunque nació en un modelo de prueba de trabajo, hizo la transición a prueba de participación con Demerge. Demerge es ese proceso que tuvo Ethereum en algún momento para modernizarse y para llegar más allá. En contraste, Ripple se centra en la eficiencia, facilitando pagos rápidos y seguros entre bancos y empresas. Su enfoque es más corporativo, buscando mejorar el sistema de transferencias de dinero a gran escala.
Ripple opera con un libro mayor distribuido que no requiere minería, lo que permite transacciones más rápidas y con menor consumo de energía, lo cual es un atractivo irresistible para las instituciones financieras que buscan modernizarse. En el corazón de Ethereum late una comunidad de desarrolladores apasionados, siempre innovando y creando. Hackatones y conferencias son el pan de cada día, donde las ideas vibrantes cobran vida. Y por su parte, el equipo de Ripple Labs ha creado una potente red de asociaciones estratégicas donde decenas de bancos e instituciones financieras, incluidos Santander, BofA, SBI y el Commonwealth Bank of Australia, se han unido a RippleNet. Con los dramas legales de XRP prácticamente superados, se espera que las asociaciones de Ripple crezcan, mientras que la comunidad ha formado lo que todos conocemos como el XRP Army, un inmenso ejército de creadores de contenido que difunden constantemente las noticias de Ripple y de XRP. Aquí es donde ha habido un enfrentamiento constante y Ripple se ha vuelto el Rocky Balboa de cripto, recibiendo golpes duros todo el tiempo, lleno de moretones. Pero al final sabemos cómo termina esa película. La guerra ha sido pan de cada día. Un claro ejemplo proviene del mismo teclado de Vitalik. Este mensaje es de diciembre del 2020, vengan y les muestro. Parece que el equipo Ripple o XRP se hunde a nuevos niveles de extrañeza. Afirman que su shitcoin, como lo menciona él, no debería llamarse valor por razones de política pública, concretamente porque Bitcoin y Ethereum están controlados por China. Este mensaje surgió cuando la SEC inició una persecución contra Ripple y más adelante se cuestionó la posición de la agencia federal a favor de Ethereum. Hace un poco más de un año hubo una fuerte discusión entre Charles Hoskinson, quien es el fundador de Cardano, y David Schwartz, quien es el CTO de Ripple, sobre la posibilidad o sobre la posible teoría de conspiración de ETHgate, así lo llaman todos, que alega que Ethereum recibió un trato especial de los reguladores estadounidenses, particularmente la Comisión de Bolsa y Valores SEC. Incluso, hace poco, durante este año, tuvo una investigación, la Ethereum Foundation, en Suiza. Esa investigación venía de parte de la SEC. Más adelante, la misma SEC se echó para atrás y dijo que no iba a proseguir con esa investigación. Algunos lo llaman corrupción, mientras que otros hablan de favoritismo. Yo argumentaría que un actor gubernamental que muestra favoritismo alineado con los intereses personales de ellos y sus amigos es corrupción. Eso fue lo que escribió David Schwartz en X, lo que era anteriormente Twitter. Ese día fue el 12 de octubre cuando lo escribió. Todo esto quedó consignado en documentos de la SEC en la preparación para el discurso del director Hinman en el 2018. Sé que es tiempo lejano, pero es información que siempre está en el aire y poco la recuerdan. Fíjense que el grupo Empower Oversight ha estado persiguiendo la verdad, presentando varias solicitudes FOIA de la Ley de Libertad de Información. Esas son como unas solicitudes de divulgación de datos que solicita este equipo de trabajo. A mi parecer, esta diferencia quedó saldada entre los directivos al ver que Ripple acordó crear una sidechain sobre EVM o lo que se llama Ethereum Virtual Machine para desarrollar contratos inteligentes y así poder desarrollar más a fondo temas de tokenización. El fondo de tokenización de $1 billón será lanzado por Aurum Equity Partners, aprovechando la tecnología desarrollada por el socio de Ripple, Sonex, y la eficiencia del blockchain. Este fondo acabó de ser anunciado esta propia semana. En la creación de este sidechain, ambas partes se benefician, ya que Ethereum ha estado sufriendo muchísimo tras el desarrollo del protocolo EIP 4844, que buscaba aumentar la velocidad de las transacciones a 100.000 por segundo, abordando un tema por el cual ha sido criticado, que es el altísimo costo de sus transacciones y la lentitud de ellas. Reducir sus comisiones ha afectado sus ingresos, lo que ha llevado a una caída en el valor del token Ether. Ethereum se ha quedado rezagado frente a Bitcoin, enfrentándose a la pérdida de cuota de mercado y a una generación de comisiones mucho menor. Aquí han entrado a competir otras redes más económicas, eficientes y rápidas como son Sui, Solana o Blast, que le han quitado una buena parte del mercado a Ethereum. Incluso esperamos que XRP Ledger se quede con un pedazo de esa torta del negocio.
a pesar de que no es su negocio principal. Según el director de investigaciones de activos digitales de VanEck, el precio de $22,000 proyectado para Ethereum en el 2030 debe ser ajustado por las dificultades de la empresa en generar nuevos ingresos o mayores ingresos, a menos que ajusten su modelo de negocio. Probablemente el valor ronde alrededor de los $7,000 para el 2030, es lo que estima la gente de VanEck. Los problemas se reflejan en el crecimiento lento de los ETF de Ethereum, que muestran a hoy salidas de $476 millones después de 3 meses de haber sido aprobados. Al otro lado de la balanza tenemos a XRP, que comienza la maratónica carrera por tener sus ETFs, luego de la solicitud de Canary Capital y Bitwise para establecer sus fondos, sumado a la creación en el CME de una tasa de referencia para XRP y un índice de tiempo real, que serán un punto de referencia totalmente regulado. A eso sumen que Grayscale está buscando hacer un fondo multi-cripto, donde incluirá también a XRP. Ethereum se encuentra hoy en $2,616 aproximadamente, luchando por subir con un soporte cercano a los 2,306 y un precio objetivo a corto plazo de 2,870 y a mediano plazo de 3,340. Por el otro lado, tenemos a XRP con un soporte de 43 centavos, con más posibilidades de subir hacia los 60 centavos. En este momento vemos a XRP, vamos a revisar el precio, 52 centavos con 59, ha perdido terreno todas las criptomonedas. Si rompe los 73 centavos, podría irse rápidamente a 86 centavos como primera parada, lo que representaría una subida del 86%. Sé que hemos visto gráficas de Grab Crypto que hablan de $27. ¿Será que es posible? Yo no lo sé, pero lo que veo muy factible es el nivel de $20. Eso lo veo muy factible y lo he hablado muchas veces en el canal. ¿Ustedes cuál creen de las dos criptomonedas tiene más potencial a largo plazo? Escríbanlo en los comentarios, por favor. En resumen, Ethereum y Ripple son diferentes en muchos aspectos, desde su historia hasta su tecnología, y muchas diferencias en los objetivos. Conocer estas diferencias te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus propias inversiones. Ahora bien, las elecciones se han vuelto un tema crucial del día a día y podrían afectar el futuro bull run del 2025. Hablamos del bull run del 2024-2025, pero estas elecciones han sido de locos. El nerviosismo está presente en todos los mercados y se discute una posible recesión en los Estados Unidos. ¿Será una realidad? ¿Cómo manejará la Fed el estado del mercado? Les dejo este video donde reviso un tema primordial que hay que entender. ¿Cuál es la diferencia entre los dos partidos y hacia dónde puede tomar el mercado? Hasta acá los dejo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.